La periodista María Scherer entrevistó a Ismael El Mayo Zambada para la revista Proceso. Lo entrevistó 2 semanas antes de que fuera capturado por el gobierno de los Estados Unidos. La entrevista se publicó hace unas horas y hoy está en el estudio de Latinus María Scherer. María, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Al contrario, gracias por invitarme. ¿Cómo te sentiste de ir? ¿Tuviste miedo de estar frente al Mayo Zambada? No, Carlos, miedo no, porque había un par de antecedentes previos a este encuentro que yo tuve con Ismael Zambada, que fueron el primero, ¿no?, ampliamente difundido, la entrevista con Julio Scherer García, mi padre, y después una entrevista que no se difundió tanto con Diego Enrique Osorno. Y bueno, yo sabía que estos 2 periodistas importantes lo habían entrevistado y en la medida en que ellos regresaron enteros, ¿no?, bien, no tenía temor, ¿no?, de que algo pudiera pasarme. Y me sentía pues nerviosa, Carlos, pero no nerviosa porque pensara que mi seguridad estaba en riesgo, sino con ese nervio que te da saber que tienes una gran oportunidad periodística y pues querer hacer lo mejor que uno puede, ¿no? Esa clase de nervio. Físicamente es difícil llegar a él y te hago las preguntas y tú contestas lo que puedas para mantener la secrecía de tus fuentes, etcétera, etcétera, siéntete con esa confianza entre colegas, pero es difícil llegar al Mayo Zambada. Está muy perdido por ahí. Está perdido y creo que a mí me costó un trabajo adicional, quizá de lo que le hubiera costado a otro periodista, como lo digo en el texto, porque yo soy muy citadina, soy muy de ciudad, me cuesta trabajo, ¿no?, distinguir un monte de un cerro, entonces no sé si me hicieron dar vueltas, ¿no?, si recorrimos de ida y vuelta un mismo trecho, no tengo ni idea, Carlos, a diferencia de lo que contó mi papá, por ejemplo, que le vendaron los ojos. No fue nuestro caso, el de Jorge Carrasco, director de Proceso, y el mío, pero yo no podía distinguir en dónde estaba. Entonces, a mí me quedó la impresión cuando leí tu texto que si las autoridades hubieran querido lo hubieran podido agarrar, o sea, que no estaba tan... Pues yo creo que siempre, incluso antes de estar ahí, tenía esa certeza, ¿no?, de que las autoridades saben mucho más de lo que dicen saber. No solo en el caso de Ismael Zambada, en el caso de otros cabos. ¿Te quedó la impresión de que no estaba tan perdido de tal suerte que si las autoridades hubieran querido lo hubieran podido agarrar? Yo creo que independientemente de lo perdido, ¿qué tan perdido puede estar un personaje en los rincones de nuestro país, ¿no? No es Afganistán, no es un país lleno de cuevas remotas en donde alguien puede esconderse a tal grado. ¿Cómo vive el Mayo? ¿Rodeado de seguridad? ¿No sale? ¿Cómo vive el Mayo Zambada? ¿Cómo vivía? Ahorita ya está. Ahorita ya sabemos cómo vive. No, seguramente tiene seguridad, Carlos, pero no es ostensible, ¿no? Yo no pude ver en las horas que estuve con él, que fueron muchas, a una sola persona armada. No digo que no lo exista, ¿no? No digo que hiciste algunos trayectos con él, por lo que relatas, ¿no? Nunca con él en un vehículo diferente, atrás de él. ¿Y ahí no había seguridad cuando iban de un punto a otro y demás? Pues yo lo que veía era algún coche más adelante y alguna camioneta más atrás, que seguramente formaban parte de una especie de pequeño convoy, pero he visto cosas, ¿no? O sea, si tú has estado cerca de un presidente, pues ves, hay cosas mucho más impresionantes de seguridad, ¿no? ¿No viste una sola arma de alguien ahí? No vi una sola arma, pero en otras crónicas similares, ¿no? Por ejemplo, la de Sean Penn, mala, por cierto, mala crónica, pero aquella... El Chapo. Pasan muchas horas sin que vea a una persona armada, ¿no? Hasta que lo acompañan, me parece, a su cuarto. Yo creo que seguramente existen esos dispositivos, pero son demasiado discretos, te diría. ¿Y cómo es el entorno? ¿Cómo es el entorno del Mayo Zambada? ¿Cómo era? Insisto. Pues te diría, no es un hombre ostentoso, ¿no? Yo estaba vestido el día que yo lo vi de una manera muy similar a como estaba vestido el día que... pues que lo raptaron, ¿no?, que lo llevaron a Estados Unidos con una camiseta de botones, ¿no?, el cuello, una polo, con unos pants, porque estaba convaleciente de una pierna, con unos tenis, ¿no?, unos zapatos deportivos, no con bota, no con jeans, ¿no?, una cosa más, digamos, más cómoda para una persona que se está rehabilitando, pero no vi porque no se imagina a lo mejor lujoso, ¿no?, una casota con gente emborrachándose por todos lados y música de banda, o sea, este estereotipo de las narcoseries. No, por lo menos este personaje no es así. Era una casa, unas propiedades bastante rurales, ¿no?, con mobiliario campirano, mobiliario muy pues, común y corriente, ¿no? Tampoco digo que no tengan fortunas, ¿no? En reses, en hectáreas, en propiedades, en terrenos, ¿no? Pero en efectivo, o en bancos del extranjero, de paraísos fiscales. Exactamente, pero ahí eso no se ve. ¿Y había quien le ayudara, familia, trabajadoras domésticas? Había mucho movimiento de personas, pero él no se detuvo a presentarnos, ¿no?, uno por uno a estos personajes. ¿Estuvieron cuánto tiempo con él? Unas 8 horas, 10 horas. ¿Comieron? Desayunamos y comimos.
Sí, no, fue largo. ¿Comida así como muy austera eso o rico? Comida austera, pero muy bien hecha, ¿no? Tú, ¿no? Que sabes de estas cosas, la comida sencilla, Sí, pero muy bien hecha, es comida espectacular. Oye, María, el hijo, Vicentillo, ¿qué papel juega en el entorno familiar? Considerando que está en Estados Unidos, estuvo encarcelado, ahora forma parte del programa de Testigos Protegidos. Una de las cosas que pude percibir claramente sobre este personaje es que es un hombre familiar. Le gusta estar rodeado de su familia, tiene muchas mujeres, tiene muchos hijos, los procura, ¿no? Tiene nietos también y procura a todas sus familias o a esta gran familia que ha formado. Y se dice, ¿no? Mucho antes de que yo lo viera, es público, que su hijo favorito, ¿no? O que su hijo predilecto era precisamente Vicentillo. Y hay una presencia importante de ese hijo en algunos de los sitios en donde yo estuve, ¿no? Como relataba en el texto, en una propiedad vi muchas pinturas enmarcadas, buenas pinturas, de paisajes, de animales, una paloma de la paz, casas, cielos, todos enmarcados en la misma pared. Y resulta que son pinturas que el Vicentillo hizo en la cárcel durante su encierro. Pero le viste buen trazo, por lo que dices. No, muy bueno. De hecho, en el texto publicado ahora en la web de Proceso aparece un cuadro que me impresionó mucho, que le regalaron al Mayo, que es esta fotografía donde está él con mi padre, después del encuentro que ellos tuvieron. Hace 15 años, ¿no? Hace 15 años, pero es una mala pintura, ¿no? Se puede ver que es una mala pintura. En esa misma propiedad, en otro lugar... ¿Esa no es de Vicentillo? No, esa es de un amigo de Ismael Zambada que le regaló tiempo después de esa entrevista. Pero en ese mismo lugar, en otra parte de la casa, hay una pintura francamente buena de ese momento, pero solamente está la silueta del Mayo, no está la de mi padre. Y pregunté de quién era esa y además no era una hoja tamaño carta, ¿no? Como las otras. Era una pintura de buen tamaño del Mayo solo, pintado por su hijo, el Vicentillo. Hace 15 años fue la entrevista de tu papá con el Mayo Zambada, que fue pues, un parteaguas, generó toda suerte de reacciones y de comentarios. Hace 10 años justo, acabamos de conmemorar que falleció tu padre. Tuvo un peso la figura de tu papá en esta entrevista, según tú misma lo relatas en el texto. Sí, no pude, era uno de mis propósitos, no pude esclarecer, ¿no? Cabalmente lo que yo quería, que era entender en qué consistió la relación de estos dos personajes, ¿no? Tu papá y el Mayo. Mi papá y el Mayo. Tengo la certeza de que mi papá le causó una impresión fortísima, ¿no? Por este cuadro, por el simple hecho de que me haya buscado. Al Mayo le causó una impresión fuertísima. Ajá, al Mayo le causó una tremenda impresión mi padre. Se quedaron de ver después de esa entrevista. Pasaron los años y no volvió a suceder. Y mi padre murió 5 años después de esta entrevista. Tenía 84 cuando fue a entrevistar el Mayo. Y yo creo que Zambada se quedó con algo que hubiera querido decirle o que hubiera querido continuar una conversación y que la manera que encontró de hacerlo fue a través de mí. ¿No? Porque yo pues tenía este impulso periodístico de preguntarle cosas, pero todo el tiempo él me preguntaba también cosas a mí, sobre él. ¿Cómo se refería a tu papá? Don Julio, como todos, ¿no? Y algo que sí hablamos y que también si tú lees el texto, con eso cierro, es que... Dices incluso que hacía como un ademán cuando se refería a tu papá, ¿no? En el texto. Sí, algo, sea, pero ya toqué el micrófono. Sí, exacto, como que se golpeaba el corazón, ¿no? Como en una expresión de cariño. De aprecio, de respeto, ¿no? Más que de cariño, yo diría de respeto. Y algo que fue importante para él es que cuando mi padre le hizo la entrevista, él estaba en Chicago recién apresado, el Vicentillo, y mi papá quería hablar de eso con él, y el Mayo, y no lo logró porque el Mayo no quiso, y le dijo, no quiero decir algo que pueda afectarle en el juicio. Yeah. Después supo el Mayo que al Vicentillo en la cárcel le decían las autoridades estadounidenses en los interrogatorios, me imagino, que estaban así de apresar a su padre, ¿no? Que estaba bocabajeado y que estaba en pleno declive y que era cuestión de poco tiempo para que él estuviera en la cárcel también, y eso lo tenía muy deprimido, ¿no? Apesadumbrado. Y de alguna manera, que no sabe ni siquiera Zambada, le llegó la portada de la revista. A su hijo. A su hijo. En la cárcel. En la cárcel en Mira. Chicago. Sí. Y entonces él ve a su padre en esta foto donde sale... ¿no? Entero, ¿no? Con el pecho hacia afuera, en una actitud, ¿no? De orgullo, ¿no? Y provocadora incluso. Y dijo, no, pues estos me están
me están engañando, ¿no? Esto no es cierto, este hombre es como lo dejé. Oye, déjame meto a lo que te dijo el Mayo Zambada. La declaración que destaca Proceso incluso en la portada es que avala el abrazos no balazos de López Obrador. Dice que sí, que en efecto, que el tema no se resuelve a balazos. El Mayo tiene bueno, hay muchas contradicciones en el personaje, ¿no? Muchas. Una te diría que él se presenta a sí mismo como si fuera un ganadero, ¿no? O sea, no se asume narco. No un narcotraficante. Alguna vez lo ha hecho, ¿no? En la crónica con mi papá se asume como un narcotraficante, pero en el tiempo que yo estuve con él, frente a él, no. Él, si no lo conocieras, ¿no? Si vinieras de otro planeta, dirías, este hombre es un agricultor y un ganadero. Orgánico. Exactamente. Y otra contradicción que yo te diría es que pensando yo en su fricción natural con la autoridad, él no quería confrontarse no solo con López Obrador, ¿no? Como bien dices, de alguna manera avala la estrategia de abrazos no balazos y dice que tiene razón el presidente, que los balazos son muy peligrosos. Pero cuando hablamos poco de Felipe Calderón, también expresaba que Felipe Calderón había hecho lo que tenía que hacer. Entonces yo creo, debo decirte, Carlos, que es un personaje muy... En mi carrera periodística no había hecho una entrevista tan complicada. ¿Por? Porque es un hombre muy críptico. ¿No te contesta? No te contesta y es inamovible, ¿no? Decía Norman Mailer que la entrevista es como un baile, ¿no? Los dos tienen que estar de acuerdo y tiene que dejarse llevar uno para que la cosa funcione. No hay forma de llevar a este hombre a responder lo que uno quiere saber. Él dice exactamente lo que quiere decir, contesta lo que quiere contestar y no hay forma de insistirle, repreguntarle. Éramos dos periodistas con experiencia, Jorge Carrasco, que sabe 10 veces más de narcotráfico de lo que sé yo, y no había manera. Ahora, perdón, quedamos el acuerdo fue que nos veríamos otra vez y que seguiríamos hablando, ¿no? Entonces y lo agarran. Y 2 semanas después lo agarran. Otra declaración que me llamó la atención es que él se deslinda del tema del fentanilo, y eso es pues, políticamente muy relevante por el tema con Estados Unidos. No dice, o sea, dice, no, las tienditas que hay de fentanilo en Sinaloa no son mías. ¿De quién son? No son mías, dicen. Pues entonces son de los chapitos, ¿no? Pues ¿de quién más van a ser? ¿No? ¿Sentiste ya ahí la fricción con los chapitos que unos días después, o sea, te imaginas que él ya la veía venir? No, me imagino, por supuesto que no la veía venir. Yo creo que alguien que se siente amenazado al límite no se sienta a platicar con una periodista, ¿no? No, por supuesto que no, y por eso tengo la certeza de que fue emboscado. Pero otra de las contradicciones que te decía que tiene el personaje es, en el texto publicado en Proceso, también describo que en este lugar donde tiene las fotos de su hijo muerto de pequeño, de sus padres, tiene una fotografía de Gandhi con alguna frase de esas, muchas que tiene Gandhi que aluden al pacifismo, y él, cuando es uno de los grandes generadores de violencia que ha habido en este país desde hace décadas, se asume como un pacifista. O sea, no se asume... No se asume un partidario de la... Asesinos son otros, ¿no? Él es un partidario del pacifismo. Así se asume él, cuando todos sabemos las consecuencias que ha tenido el tráfico de drogas durante estas décadas. ¿Por qué publicarla hasta ahora, María? ¿Por qué no la publicaste a los 3 días de que regresaste? Porque, bueno, hay muchas partes de esta explicación, pero primero, pues porque lo íbamos a volver a ver. Había una parte 2. Exactamente, había una parte 2. Entonces, imagínate cómo me cayó a mí la noticia de que lo habían agarrado. Y entonces, pues traté de comunicarme con él durante mucho tiempo. Es dificilísimo, ¿no? Y pues se fue retrasando, Carlos, y después de la audiencia de hoy consideramos que era la coyuntura precisa para sacarlo finalmente. Y cuéntame la anécdota de los tamales. ¿Cuánta gente hay alrededor del Mayo? Muchísima. ¿Y lo supiste por unos tamales? Y lo supe por unos tamales. Después de que comemos, pide que nos ofrezcan unos tamales. Y aparecen, ¿no? Una de las cocineras avergonzada diciendo que solo quedan 2 o 3, ¿no? Y entonces, pues los compartimos, los pocos que quedaban. Y entonces me dice que me va a mandar. Que si me gustaron los tamales, sí, pues por supuesto, ¿no? Que se le dice a un anfitrión, que por supuesto que sí, y me dice que me va a mandar. Y entonces me entero que es lo que el desayuno básico de la gente que está ahí a su alrededor, entonces es extraño que no haya, porque siempre hay para toda la gente que trabaja para él. Que imagínate, entre los ranchos, ¿no? Las propiedades, las personas que los cuidan. ¿Cuántos tamales? ¿Qué cantidad de tamales deben de hacer todos los días? Y pasa yo creo que una semana, y pues resulta que llegan a Proceso unas hieleras
imposibles de contener en el domicilio de una persona con un refrigerador estándar llenos de tamales. María Scherer, muchísimas gracias por venir a Latinos a contarnos esta historia. Carlos, gracias Y felicidades por la invitarme de nuevo. entrevista. Muchas felicidades gracias, también a Jorge y a la revista. Gracias, Carlos. María Scherer, periodista.